Queremos determinar cualquier extrema relativo utilizando la segunda prueba derivada de la función dar. Hagamos una revisión rápida de la segunda prueba derivada. El primer paso es determinar los números críticos de la función cuál es donde el primer derivado igual 0 donde no existe. Recuerde, estas son las posibles ubicaciones de cualquier extrema relativo. Y lo que hacemos es determinar el segundo derivado, y entonces evaluar el segundo derivado a estos números críticos. Y el segundo derivado es positivo en un número crítico. Eso significa que la función será cóncava hacia arriba y, por lo tanto, en ese número crítico, tendríamos un punto bajo o un mínimo relativo. Y si evaluamos el segundo derivado en su negativo, en el número crítico que significa que la función es cóncavo abajo, y por lo tanto en el número crítico, tenemos un máximo relativo. Y luego si sucede el segundo derivado es 0 con el número crítico, la prueba falla y tenemos que volver a usar la primera prueba derivada. Así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Así que el primer paso es determinar los números críticos, así que determinaremos cuando el primer derivado es igual a 0 o sin definir. Así que nuestro derivado será 12x², 30x, 18, y el derivado de 12 sería 0. Esto nunca será indefinido, así que vamos adelante y establecer igual a 0 para determinar nuestros números críticos. El factor común más grande de estos tres términos sería 6, por lo tanto factor 6 nos dejaríamos con 2x², 5x, 3. Esto va a factor a los binomiales. Dos factores de 2x² serían 2x y x, y la segunda posición debe ser de los factores de menos 3, así que la suma del producto interno y exterior igual 5x. Entonces, si ponemos 3 aquí, eso nos dará 6x, y más 1 aquí, eso nos dará más 1x, lo que nos da 5x. Así que la derivada igual 0 cuando 2x más 1 igual 0 o cuando x, 3 igual 0. Resuelve esta ecuación para x, tendríamos x igual menos 1, 2. Y aquí teníamos x igual 3. Y estos son los números críticos que significa que son la posible ubicación de cualquier extrema relativo. Así que lo que hacemos es determinar el segundo derivado, y luego determine el sino o el segundo derivado en estos dos números críticos. Así que el segundo derivado sería igual al derivado del derivado. Así que aquí está nuestro primer derivado, así que el segundo derivado sería 24x, 30. Así que vamos a la próxima diapositiva y organice esta información en una tabla. Así que aquí están nuestros números críticos, y luego determinaremos el seno en el segundo derivado que nos dirá la concavidad y, por lo tanto, nos dirá si tenemos un máximo o mínimo relativo en estas dos ubicaciones. Por lo tanto necesitamos determinar el sino de f doble prime de menos 1, 2 y f doble prime de 3. Y aquí está nuestro segundo derivado de la diapositiva anterior. Tenemos 24x menos 1, 2, 30. Bueno, esto va a ser 12, 30, eso es menos 42. Para que el segundo derivado es negativo en negativo 1, 2. Y luego en f doble prime de 3, vamos a tener 24 por 3, 30. Bien, 24 por 3 igual 72, 30 igual más 42, por lo que el segundo derivado es positivo a este valor x. Entonces, en x igual menos 1, 2, si el segundo derivado es negativo, la función sería cóncava hacia abajo, lo que significa que se vería algo así. Entonces, eso significa que tenemos un máximo relativo en x igual menos 1, 2. Vamos adelante y registre eso aquí. Y desde el segundo derivado es más x es igual a 3, eso significa que está cóncava hacia arriba, por lo que parecería algo así, y por lo tanto en x igual 3, tenemos un mínimo relativo. Aviso, ahora tenemos las ubicaciones del extrema relativo, pero no sabemos realmente cuáles son los valores máximos relativos. Para encontrar a esos, tenemos que sustituir estos x valores de nuevo en la función original que se da aquí. Y puedes ver que hacer eso va a tomar mucho más trabajo.
Así que avanzaremos y usar el calculador de gráficos para determinar estos dos valores de función. Así que tipo la función original en I1. Hay una pareja de maneras de determinar estos valores de función. Voy a seguir adelante y hacerlo desde la pantalla de inicio, así que voy a presionar segundo salir, y voy a presionar la tecla Bars, flecha roja una vez, entrar, y luego presione Enter para seleccionar I1. Y luego en los padres, tomaremos tipos en los dos números críticos. Uno de ellos fue -1, 2, así que en los padres, tiparemos en -1, 2 y el valor de la función será 16.75 o 1634, y luego tiparemos el valor x de 3. Tambars, flecha derecha, Enter, Enter. Y entonces en los padres, entramos en 3, y así nuestro máximo relativo es 1634 y nuestro mínimo relativo es -69. Y podemos hacer este mismo problema utilizando las primeras pruebas derivadas. Puede querer ver eso solo para comparar las diferentes técnicas para determinar el extrema relativo. Y a veces verás máximas y minas relativas expresado como un par ordenado. Si ese era el caso, este sería el punto y este sería el punto. Y vamos adelante y verifique este gráfico. Aquí hay un gráfico de nuestra función. Aquí está el punto que representa nuestro máximo relativo, y aquí está el punto que representa nuestro mínimo relativo. De nuevo, este era el punto, y este era el punto. Espero que hayas encontrado esto útil.